adorándote, Señor. Gracias por tu palabra. Guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús que abrimos tu palabra en este día en medio nuestro, dándote gracias. Amén. Bienvenidos a Willow Creek Casa de Luz de nuevo. Los que nos ven en línea, gracias por estar allí. Los que están en Casa Café, bienvenidos también. Gracias a Dios le damos que tenemos su palabra en medio nuestro y que la vamos a continuar estudiando y permitiendo que ella continúe transformando nuestras vidas. Es especialista en hacer esto en la vida del hombre. Dios ha prometido que su palabra no regresa a Él vacía, sino que sale a cumplir la función por la cual nos la envió. El día de hoy vamos a estar en Hechos, capítulo 18, versos del 18 al 21. La iglesia en el corazón de Dios, nuestro estudio del libro de los Hechos. Título de la enseñanza: dando fruto, dar fruto en la familia de Dios. Dar fruto en la familia de Dios. Vamos a estar hablando de fruto, de aquello que espera Dios de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Él quiere que demos fruto, que demos buen fruto para su gloria. Dar fruto en la familia de Dios es nuestra ordenación, es nuestro llamado de parte de Dios. Y precisamente pensando en esto de dar fruto, ¿qué tal que encontramos algunos frutos prácticos que tú y yo podemos dar el día de hoy? 3 versos, así rapidito, que están juntitos. No es coincidencia, son diosidencias, Dios así lo quiso. El libro de Hebreos, capítulo 13. El libro de Hebreos, ¿quién escribió el libro de los Hechos? El doctor Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas, muy bien. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Hay un poquito de no se sabe quién, si fue entre Pablo o fue Lucas, pero por allí vamos, o sea que fue Pablo y estamos estudiando de Pablo, o sea que fue Lucas. La cosa es que estamos en Hebreos capítulo 13, versos del 15 al 17, se los leo para empezar a entender un poco más acerca de esto de dar frutos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice el verso 15. ¿Ofrezcamos siempre a quién? A Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Él mismo, por medio de Dios. En el nombre de Jesús, claro que sí. Sacrificio de alabanza. Y si el versículo terminara ahí, nos quedaríamos así. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa sacrificio de alabanza? Bueno, ahí mismo la palabra de Dios dice: fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo tú y yo podemos darle sacrificio de alabanza a Dios? A través de frutos de labios que confiesan su nombre. Cuando confesamos el nombre de Jesús, estamos dando un fruto que le agrada a nuestro buen Dios. Fruto. ¿Lo hacemos aquí cada vez que cantamos? Claro que sí. Lo hacemos también cada vez que hablamos de Jesús. Cada vez que hablamos, confesamos su nombre. Ahí con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Primer verso que habla acerca de frutos. El segundo: y de hacer el bien y la ayuda mutua no se olviden, porque tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios aquí? El hacer bien, el ayudarnos mutuamente. Y ahorita hemos orado por Venezuela y seguimos pidiéndole a Dios dirección para ver cómo podemos desde aquí apoyar, ayudar. Y por lo menos comenzamos orando y demostrando nuestra confianza en Dios, que Él tiene el control. Hebreos 13, 16 entonces. Tales sacrificios agrada a Dios. ¿Qué cosa? Hacer el bien y la ayuda mutua. Y el tercer verso que aparece allí dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Qué sacrificio, ¿verdad? Someter a nuestros pastores, lo dice la palabra de Dios. Hay que obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Y yo sé que suena un poco raro porque pues estoy en la posición de pastor, pero tengo que enseñarles lo que la palabra de Dios enseña. El respetar y el sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros es también fruto que Dios espera de ti y de mí. Y acabamos de ver 3 frutos acá. Confesamos a Dios, confesamos a Jesús, confesamos al Señor. Este sacrificio de alabanza que agrada a Dios. Cuando hacemos el bien y ayudamos a los demás, este es otro sacrificio que agrada a Dios. Y cuando obedecemos a nuestros pastores, nos sujetamos a ellos, entendiendo que velamos por ti y vamos a dar cuentas a Dios por ti. Eso es una gran responsabilidad. Es algo que también espera Dios de nosotros y que agrada al Señor. Me encanta. Las semanas pasadas hemos visto en el capítulo 17 de Hechos, estamos ahí en el libro de los Hechos, la buena estrategia para dar fruto en Berea, la mala o la que pudo ser mejor
para dar fruto allá en Atenas, en el Areópago, y la mejor que ocurre aquí en Corinto, lo decimos por el fruto, por la respuesta de la gente. De eso estamos hablando. La buena que ocurrió en Berea, nada más les estoy recordando, en Hechos capítulo 17, verso 12, dice el verso resumiendo, hablando acerca del fruto que hubo allí, de la labor de Pablo allí en Berea. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Todo el mundo creyó allí en Berea. Hubo mucho fruto para gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué ocurrió con la mala o la que pudo ser mejor en Atenas, Areópago? Hechos 17:34 lo resume. Dice, algunos creyeron, juntándose con Pablo, con él, entre los cuales estaba Dionisio y Dámaris, ¿no? Y otros con ellos. Hubo poco fruto y nos dimos cuenta de ese gran discurso que aparece allí en el Areópago, en esta plataforma a la que Pablo le dieron la oportunidad de participar. Y Pablo en ningún momento mencionó el nombre de Dios, por ejemplo. No mencionó que estaba hablando acerca de Jesús y tampoco mencionó la cruz de Cristo, por ejemplo. Y todas estas cosas nos damos cuenta que fueron cosas que le hicieron a él reflexionar. En Berea me fue muy bien, hubo mucho fruto. En Atenas, Areópago, no hubo mucho fruto. Pude hacer las cosas mejor. Y de pronto llegamos a Corinto, y en Corinto hay fruto precioso, hermoso. ¿Por qué? Porque el verso 8 de Hechos 18 ahora dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mucho fruto en Corinto, ¿se acuerdan? Pablo llegó allí a empezar de cero, a abrir brecha como buen emprendedor en el nombre del Señor. ¿Y quién es la persona que se convierte? Nada más y nada menos que la autoridad de la casa de reunión, de la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde el pueblo se reunía para hablar de las cuestiones del pueblo, donde también se abría la escritura, donde también se abría la palabra de Dios y venían maestros o rabinos a enseñarla. Y de pronto el líder de esa sinagoga se convierte a Jesús. ¡Qué fruto! Ese líder y toda su casa, dice este verso, se convirtieron al Señor. ¡Qué fruto tan hermoso para gloria de Dios! Y no solo ellos, sino que muchos de los corintios, de los que vivían allí, pasan por un proceso precioso, donde oyen la palabra de Dios, paso número 1. Segundo, la creen. Y lo tercero es, se bautizan. Impresionante, ¿no? Escuchan la palabra de Dios, oyen la palabra de Dios. Oyen cómo Pablo les empieza a enseñar la palabra de Dios, las escrituras, y a demostrarle que se cumplen en una persona. Las profecías acerca del Mesías, del Cristo, se cumplen en Jesús. Este que vino y que nos enseñó al Padre, este que habitó entre nosotros, que muchos vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús, quien llegó a una cruz como siendo el Mesías para el perdón de nuestros pecados, quien no queda en una cruz, sino que después de ser sepultado el tercer día resucita de entre los muertos. Otro hecho histórico, y se presenta ante todos aquellos que habían creído en Él. Y todos ellos experimentan este gozo de saber que Jesús, aquel a quien se traspasó con una lanza y se le rompió el corazón, estaba nuevamente vivo en medio de ellos. Aquel que habían visto crucificado, aquel que no necesitaron romperle las piernas porque ya estaba muerto. Ese Jesús estaba nuevamente vivo, y no se termina la historia allí, sino que asciende a las alturas. Y antes de ascender nos encomienda, nos recita la gran estrategia que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y he aquí, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas cosas Pablo las empieza a demostrar con la palabra de Dios y con una vida transformada por Él, por Dios. Entonces, cuando estas cosas ocurren, la gente oye, la gente cree, y después de creer, ¿qué paso sigue? Se bautizan, declaran públicamente en quién han puesto su confianza. Ese es el bautismo al estilo de Jesús, es lo que enseña la Biblia, es como ocurren las cosas en la iglesia. Desde un principio así fue. Y me encanta que en terreno donde no había, en terreno árido, donde no había ni un seguidor de Jesús, de pronto hay una iglesia que empieza a crecer. Hay líderes religiosos que empiezan a rendir su vida al Señor, ellos y toda su casa. El caso de Crispo,
Crispo conoce a Cristo. Solo le reemplaza la P con la T, ¿verdad? Cristo conoce a Crispo. Perdón, Crispo conoce a Cristo. Y yo estaba pensando, wow, por 4 letras casi este hombre no llega al cielo. Por 4 letritas, ¿no? Estaba tan cerca de Cristo, pero se llamaba Crispo. Hasta que él rinde su vida al Señor. Y él y toda su casa se convierten. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y por eso es que aquí, muchas gracias, aquí al final de este mes vamos a estar bautizando, precisamente cumpliendo lo que el Señor Jesús nos encomendó que hiciéramos. Entonces, regístrese si no lo ha hecho, si este es el siguiente paso para ti, si Dios te está confirmando a través de su palabra, si has creído en Él, si has escuchado su palabra, si has creído en Él y te falta bautizarte, bautízate. Aprovecha esta oportunidad que te da el Señor aquí en su iglesia. Dar fruto en la familia de Dios es nuestra ordenación, es nuestro llamado de parte de Dios. Seguir creciendo es nuestra meta, es tu meta y es mi meta. Dar fruto es nuestro llamado. Pero ¿hasta dónde creceremos? Esa pregunta venía a mi mente, ¿hasta dónde vamos a crecer? Bueno, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la voluntad de nuestro Padre, que conozcamos a Cristo, que crezcamos en su conocimiento y mientras más le vamos conociendo, mientras más conocemos a Dios a través de su palabra, el carácter de Cristo empieza a formarse en nuestra vida. Dios quiere que todos lleguemos, no solo algunos. No se trata de que algunos están más cerca de Dios que otros. Se trata de que Dios quiere que unidos, en unidad, lleguemos con una misma fe al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Para allá vamos con la ayuda de Dios. Es una labor hermosa la que hace el Espíritu Santo cuando viene a la vida de cada uno de los creyentes. El pastor James la semana pasada vimos este mensaje de parte de Dios también, muy importante para la vida de Pablo. Muy importante. Y me lo llevé a mi casa. Este es un mensaje que lo abracé bastante esta semana, porque muchas veces experimentamos temores en esta vida. Pablo experimentó temores. Dice Hechos capítulo 18, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino que habla y no calles. Eso le dijo Dios a Pablo. Eso nos dice Dios a ti y a mí también. Casa de luz, no temas, habla y no calles. Esto es parte de la vida cristiana, esto es parte de nuestro crecimiento, del llevar fruto en la familia de Dios. Ahora, ¿por qué tenía temor Pablo? Cosas lógicas, se acababa de convertir en líder de la sinagoga, él y toda su casa. Desde ya iba a tener Pablo gente muy en contra de él y de lo que él enseñaba. Se estaban convirtiendo muchos estaban siendo bautizados. Y Pablo probablemente empezaba a pensar, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Me van a apedrear? ¿Me van a latigar? ¿Me van a golpear? ¿Me van a sacar muerto de este lugar? Tal vez hasta aquí llegué. Tal vez hasta aquí llega mi misión, ¿no? Y en ese momento tal vez Pablo experimenta temor, lo que muchos experimentamos en esta vida. Y me encanta cómo Dios, cada vez que nosotros sentimos temor, nos dice, no temamos. De hecho, tengo esta pulserita aquí que dice Josué 1:6-9, que me recuerda cómo Dios le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. No temas, esfuérzate y sé valiente. Y yo necesito estos mensajes para mi vida, porque hay muchas cosas que nos pueden atemorizar, pero la palabra de Dios nos fortalece, porque la realidad es que Dios está con nosotros. Él está con nosotros, es por nosotros, va a nuestro lado. Él es el que nos cuida, nos levanta. Entonces, no hay que desesperarnos, no estamos solos, Él está con nosotros. No temas. Ese mismo mensaje lo he abrazado toda esta semana. Sino habla y no calles. Y terminamos la enseñanza la semana pasada en este verso al cual quería llegar rápido. Porque nos encontramos con un hombre que está tocando fondo. Y yo no sé a cuántos nos ha tocado tocar fondo. De repente el día de hoy has llegado aquí tocando fondo a la iglesia. Este hombre literalmente está en el piso. El verso 17 de Hechos capítulo 18 dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, lo agarraron ahí,
el principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. ¿Qué está sucediendo aquí? Hasta aquí llegó la enseñanza la semana pasada. Sóstenes era el nuevo líder de la iglesia, de la sinagoga. Ya Crispo, pues sabía, ¿no? Era un seguidor de Cristo ahora. Y entonces levantan a un nuevo líder de la sinagoga, de la casa de reunión. Sóstenes probablemente acusó a Pablo, lo lleva a este tribunal, donde el juez era esta persona Galión. Y Galión dice: a mí no me vengan a hablar de cuestiones de su religión y de que el nombre de quién. Dice: esas cosas a mí no me interesan juzgar. Ustedes juzguen por ustedes mismos cosas que tienen que ver con su ley. Dice Galión. Y en ese momento se le tiran encima a Sóstenes los griegos y lo agarran a golpes. Y quería llegar allí porque nos ha tocado mucho de nosotros tocar fondo. Y nos damos cuenta que cuando tocamos fondo o cuando estamos en el piso, no nos queda más que mirar hacia el cielo, ¿verdad? Mirar al Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque de repente llegaste hoy en tus últimas, y me ha tocado en estos años que tengo de servir a Dios aquí en la iglesia, donde por lo menos 3 personas, han venido conmigo al final del servicio y literalmente me han dicho: pastor, yo hoy vine dándole la última oportunidad a Dios de que haga algo en mi vida. Algunos era su primera vez viniendo a una iglesia como esta. Escucharon la palabra de Dios y un rayito de esperanza se encendió. Se acercaron al final. ¿Y qué hicimos? Mirar al cielo. Es lo único que nos queda. Cuando estamos en el fondo, miramos al cielo. Sóstenes estaba en el fondo, estaba en el piso siendo golpeado y tuvo que ver en algún momento al cielo. ¿Saben por qué? Porque Primera de Corintios, capítulo 1 dice: así comienza la carta de Pablo a los Corintios. Años después, tiempo después, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, Sóstenes, el nuevo líder de esta sinagoga, en algún momento se convierte y es también fruto de el compartir a Cristo en aquella ciudad. Sóstenes llega a ser uno de los líderes también de la iglesia. Este hombre que vio la situación desde el piso, de pronto ve al cielo, porque no nos queda otra más que ver al cielo cuando estamos en el piso. Se convierte al Señor Jesús al punto que Pablo lo menciona casi como coautor de esta carta, ¿no? Por la voluntad de Dios dice: soy apóstol. ¿Qué es apóstol? Enviado fuera, enviado lejos a hacer un proyecto de parte de Dios. Ese era Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. No era su voluntad, era voluntad de Dios que él fuera alguien que abriera brecha en el nombre del Señor. Y el hermano Sóstenes le escriben a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ya sabemos que la historia no termina mal, termina con una preciosa iglesia, este fruto hermoso. Estamos hablando de frutos en la familia de Dios. Este fruto hermoso que Dios le permite disfrutar a Pablo y a sus compañeros, a sus amigos, ahí en Corintios, ¿no? Para que llegue a escribirle hasta un par de cartas a estos corintios. Bueno, estamos en los inicios, ¿verdad?, de esta iglesia. Pablo teniendo temores y Dios confirmándole que está con él. Sóstenes aparece como hermano en la fe más adelante, aquí en 1 Corintios, como un líder dedicando casi la carta de Pablo a los corintios. A veces no hay mejor forma de dirigir tus ojos al cielo que cuando estás en el piso como Sóstenes. Y si así estás el día de hoy, al final vamos a estar orando para que Dios te ponga de pie, te restaure, afirme tus pies y puedas caminar, porque Dios está aquí y Él va a escucharte también de donde quiera que estés. Verso 18, ahora sí, Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí ¿en dónde? En Corinto. Después se despidió de los hermanos, ya habían hermanos, ya había una iglesia allí, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Vamos a proyectar el mapa, por favor, para que nos ubiquemos. Vámonos a Berea 24, que es donde se implementó la buena estrategia, ¿se acuerdan? La buena estrategia en Berea, mucho fruto, la acabamos de repasar. Bajamos al 21, a Atenas, a Areópago, la que no fue muy buena. Y de ahí pasamos a Corinto, la 22, donde ocurrió la buena estrategia, mucho fruto, se convierten en los líderes de la sinagoga,
mucha gente recibe al Señor, mucha gente es bautizada. Y de pronto de Corinto, la meta, de acuerdo a este verso 18, es viajar hasta Siria, que es el 6, por ahí, arribita del número 6. Entonces Pablo se determina irse del 22 al 6, ¿ok? Al área de Siria, de Corinto. Va a pasar por Éfeso, y lo vamos a ver aquí en las Escrituras en un ratito, pero quiero que nada más tengan esto en mente, y porque vamos a estar detenidos en este verso por unos minutos. Hay varias cositas aquí que quiero que no pasemos desapercibidas. Una, Pablo dura mucho tiempo, o sea, dura muchos días allí. Pablo, que estaba temeroso, tal vez por su vida, por lo que le iba a suceder, lo que le podía pasar, de pronto recibe esa fortaleza, esa confianza de parte de Dios que tú y yo necesitamos en la vida, y en esa confianza se queda más días. Y no solo funciona efectivamente la estrategia de Dios, dando mucho fruto. Dios le fortalece, le dice no temas, habla, hay mucho pueblo aquí, se queda más tiempo. Me encanta porque, aunque no lo mencioné aquí, el siguiente verso después de no temas sino habla y no calles, después de eso sigue porque tengo mucho pueblo aquí, le dice el Señor a Pablo. Familia de Casa de Luz, nosotros, de acuerdo a la última encuesta de noviembre del año pasado, venimos de 91 códigos postales, 91 diferentes, de acuerdo a nuestra última encuesta. Así que no debemos de temer, debemos de hablar y no callarnos, porque Dios tiene mucho pueblo alrededor de donde nosotros estamos. Que Dios nos conceda en algún momento abrir nuestras casas para experimentar Hechos 2:42 allí, para reunirnos alrededor de la palabra de Dios, comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones, ahí en nuestros barrios. No es por coincidencia que venimos de 91 códigos postales distintos aquí a Casa de Luz. Dios, el mensaje de Dios es el mismo. No temamos, no nos callemos. Dios está con nosotros y allí de donde Dios nos está trayendo hay mucho pueblo de Él. Muchos, y Dios lo sabe, conocerán a Cristo a través de nuestra alabanza. Esto es fruto de labios que confiesan su nombre, conectándolos al verso del principio de Hebreos 13:15. Pablo, tal vez le dijo Dios a Pablo, aunque no encontraste o ves muchos creyentes en Corinto, aunque no ves muchos seguidores de Jesús allí en estos momentos, debes de saber, Pablo, que tengo mucho pueblo aquí. Muchos van a conocer de mi Hijo Jesús a través de ti. Casa de Luz es lo mismo, contigo y conmigo. Donde quiera que estamos, no callemos. Dios está con nosotros. Hay mucho pueblo de parte del Señor allí también. Dar fruto en la familia de Dios. También quiero mencionar de este verso que se menciona Priscila y Aquila. Y de acuerdo a la última encuesta también, pero de esta de hace un par de semanitas, donde les dije, ¿por qué no ponen a qué se dedican, cuál es su oficio, su profesión? Y si quieren me dan sus nombres para saber quiénes son y conocerles más, pues les traigo el reporte celestial para que sepan qué profesiones, qué oficios tenemos en Casa de Luz. Y sé que no son todos, porque pues no todos hacen su tarea, ¿no? No todos tal vez compartieron. Por ejemplo, no tengo a nadie que venda casas. Digo, qué raro, porque sí conozco algunos. Y también policía de Chicago, también tenemos, no lo veo aquí, pero les reporto los que, ahora sí que los que hicieron su tarea. En Casa de Luz, si eres cosmetólogo o cosmetóloga, carnicero, abogado, plomero, doctor, electricista, jardinero, si cuidas niños, si eres enfermera, si limpias casas, si eres ingeniero, camionero, constructor, cocinero, chofer, mecánico, dueño de negocio, operador de maquinaria, ama de casa, mantenimiento de oficinas, de edificios, de casas, rufero, esa me gustó, ¿no? Rufero, o sea que trabajas en el roof. Rufero, hoy no te vas a caer, quien sea que eres. Cuídate mucho. Vendedor de productos, técnico, consultor de negocios, pintor,
ensamblas cosas, eres un emprendedor o eres un estudiante. Todas estas respuestas recibimos. La verdad es que eres un servidor de Dios. Tu profesión, tu ocupación, tu oficio es tu llamado de parte de Dios, es tu ordenación. Dios va a usar esa plataforma para que tú compartas del amor de Dios. Así que no temas, no calles, habla. Tu profesión, tu ocupación, tu oficio es tu ordenación, es tu llamado. Otra cosa que me encanta es que la palabra de Dios enseña a Priscila, la menciona primero antes que Aquila. Menciona a la mujer antes que al hombre. Y eso es anticultural y me encanta cómo Dios nos enseña a honrar a la mujer y la labor de la mujer en medio nuestro. En aquel tiempo la mujer era como ciudadano de otra clase, de otra categoría, igual que los niños, igual que los ancianos. Los hombres eran los que gobernaban y cualquier otra palabra hubiera dicho algo como solo vamos a hablar de Aquila y de su casa. Pero aquí Dios resalta la labor de la mujer. Priscila y Aquila eran esposos. Priscila en lugar de prominencia porque la menciona primero. Son detalles que creo yo que son importantes que reconozcamos como iglesia. Sí se puede hacer el trabajo en pareja en la iglesia. ¿Quién dice que no? Acá tenemos un ejemplo precioso. Dios sí puede usar a la mujer como al hombre. ¿Quién dice que no? Aquí tenemos incluso en Casa de Luz varios ejemplos que ustedes ya conocen de parejas, esposos que sirven al Señor, tipo Priscila y Aquila, ¿no? Es más, yo cuando me dirijo a algunas de estas parejas, trato de poner a la mujer primero más por respeto, pero ahora tengo otra razón fuerte, que es que Dios siempre, en la mayoría de veces menciona a Priscila antes que Aquila, después a Aquila y después a Priscila, pero menciona a Priscila en varias ocasiones en primer lugar. Me encanta resaltar esto. También otra cosa que vemos en este verso es que Pablo dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. ¿De qué voto estamos hablando? Probablemente había hecho el voto nazareo, que se encuentra en Números capítulo 6. Estudiantes de la Biblia pueden leer Números capítulo 6, se van a encontrar todos los detalles del voto nazareo, donde básicamente Pablo dice que se está dedicando él al servicio de Dios como judío. Y que iba a terminar, porque un voto era un proceso de purificación hasta que se terminaba, y iba a terminar. Durante ese proceso de purificación, Pablo no tomaba vino, no tocaba ningún cuerpo muerto, ni tampoco se cortaba el cabello, hasta que terminen los días de la purificación de su ofrenda de agradecimiento allá en Jerusalén. Se rapa la cabeza por completo, por eso deducimos que ese era el voto. Y algo que quiero que entendamos es que Pablo no hizo este voto por obligación, porque él era libre. No lo hizo por costumbre o tradición o por temor. Pablo hizo este voto por amor y por agradecimiento a Dios y por querer alcanzar a más personas para Cristo, que conozcan más personas que poniendo su fe en el Hijo de Dios, las cosas iban a cambiar para bien. ¿Cómo lo sabemos? 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 22 dicen lo siguiente, tomemos atención. Vamos a conocer más acerca del carácter de Pablo, que desde ya les digo, vemos mucho fruto en el carácter de Pablo, fruto que demuestra que el carácter de Cristo estaba creciendo en él. ¿Ok? Ojo, 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 22 dice, por lo cual siendo libre, dice Pablo, soy libre, me he hecho servidor de todos para ganar a mayor número. Wow. Y yo digo, wow, cualquiera diría, ¿qué carácter de Pablo? Bueno, démosle la gloria y la honra a aquel que la merece. Ahí vemos el carácter de Jesús. Él vino para servir y no para ser servido. El Hijo de Dios, nuestro mejor ejemplo siempre, el mejor ejemplo para Pablo. El Hijo de Dios siendo libre se hizo servidor para ganar nuestro corazón. Verso 20, me he hecho a los judíos. Ahora sí, les doy más ejemplo, ¿no? Más práctico. Me he hecho a los judíos como judío, practicando votos incluso como judío, para ganar a los judíos. En otras palabras, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, me voy a portar como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley.
Verso 21, y a los que están sin ley, o sea, los que no son judíos, como si estuviera yo también sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los judíos para ganar a los judíos. Me he hecho a los que no son judíos para ganar a los que no son judíos. Y verso 22, me he hecho débil para ganar a los débiles. Débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ese es el carácter de Cristo reflejado en la vida de Pablo. Esto es lo que lo movía a él a hacer votos de este tipo. Y vamos a seguir hablando de esto. Me encanta la flexibilidad de Pablo. Yo de verdad, cuando llegue al cielo, es uno de los personajes que quiero conocer así, ¿no? Y tener una conversación y entender un poquito más qué había en su corazón. Me encanta la flexibilidad de Pablo por causa de Cristo. Él dice, me vuelvo a todos para alcanzarlos a todos para Cristo. Qué precioso ejemplo. Pablo, siendo un hombre inflexible como el concreto, fariseo de fariseos, de pronto se vuelve flexible como el hierro al experimentar la gracia y el amor de Dios en su vida. Repito, Pablo siendo un hombre inflexible como el concreto. ¿El concreto es flexible cuando está seco? No, ¿verdad? O se raja, o se rompe, se parte, pero es súper duro. Inflexible como el concreto. Así era Pablo. Y también así comenzó su caminar con Cristo. Por eso tuvo muchos problemas al principio. Él necesitaba que el carácter de Jesús se vaya formando en nosotros. Y me encanta que, yo puse aquí que se vuelve flexible como el hierro. Porque habían algunas cosas que Pablo, el hierro, cualquiera dirá, no, pues el hierro, ¿quién lo puede mover? Bueno, el hierro se prefiere como material para las bases de un edificio, por ejemplo. Porque aunque está bien firme, todavía tiene cierta flexibilidad. Edificios que tienen como base concreto, solamente concreto, con un terremoto se vienen para abajo rapidito. Pero se usa el hierro porque aunque está bien firme, igual hay cierta flexibilidad que permite que la estructura se mantenga. Pablo, siendo un hombre inflexible como el concreto, fariseo, se vuelve flexible como el hierro. Habían cosas que tú no lo podías mover, o sea, era firme. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, no hay otra verdad, no hay otra realidad. Tenía esa firmeza, pero al mismo tiempo demostraba flexibilidad para poder ganar a los demás. Esa era su intención, lo estamos viendo aquí. Este hombre entonces, verso 19, llega a Éfeso y los deja allí. Dice el principio de este verso, o sea, ya como que sabemos qué va a ocurrir allí. Llega a Éfeso con Priscila y con Aquila, hacen esa paradita allí, no sé por cuánto tiempo, unos días tal vez, y de ahí él continúa, él los deja allí, deja a Priscila y Aquila, planea dejar a Priscila y Aquila en Éfeso. Tal vez les dijo, usen su profesión, Priscila y Aquila, usen su ocupación, usen su oficio, hagan tiendas aquí en Éfeso para traer el pan a su mesa. Y en las noches, en las tardes, abran sus casas y enseñen la palabra de Dios. Y en los días de reposo vayan a la iglesia, no dejen de asistir y compartan la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Hagan esto. Yo me puedo imaginar esa conversación con Priscila y con Aquila de Pablo. Pablo ahora tenía en Priscila y Aquila no solo compañeros de trabajo del mismo oficio, eran ahora amigos de confianza con quienes él podía dejar el trabajo, la obra de Dios en buenas manos. Y me encanta esto porque me ha tocado, gracias a Dios, experimentar el servir con amigos. Les puedo decir que como pastor me siento bien contento de saber que cada voluntario servidor, cada miembro del staff incluso, somos amigos y eso nos une y podemos... Mientras unos nos enfocamos en una cosa, otros se enfocan en otra y podemos descansar que cada quien está haciendo su labor, está haciendo su función, está sirviendo al Señor. Y que este privilegio no está reservado solo para algunos, sino todos ustedes tienen la oportunidad también de ser parte. Por eso en sus boletines vuelve a salir tengan este papelito por favor a la mano, donde dice áreas en las que tú y yo podemos servir. Hay una pequeña descripción, están ahí los dones y talentos, los hemos ido anunciando, gracias a Dios,
Ya hemos cerrado algunos de estos ministerios porque ya tenemos a la gente que se ha inscrito, pero si tú no te has hecho parte del equipo ganador, me encanta decir, de Casa de Luz, de servidores, por favor considera alguna de estas áreas en las que Dios quiera usar tus dones y talentos para servirle. Y vas a experimentar algo que es hermoso, que les estoy comentando. Hace un ratito estuve entre los servicios, me encanta estar con los voluntarios servidores, leerles algo, compartirles algo, animarles, expresarles nuestro agradecimiento por servir al Señor como lo hacen. Pero el ambiente es de amigos y eso es algo que para mí es un recuerdo inolvidable de la gracia de Dios aquí en Casa de Luz. Bueno, llega a Éfeso y los deja allí. Y ahora, como que el Espíritu Santo le dice a Lucas, el escritor de Hechos, escribe un poquito más de qué más hizo Pablo. Porque el verso 19 no termina ahí. Dice que entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Ya sabemos que discutir es este intercambio intelectual de información que hacía Pablo. Él implementaba de seguro la mejor estrategia, ya había aprendido. Entrando a la sinagoga ahí en Éfeso, compartía acerca de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Hablaba de Jesús y de cómo llegó a una cruz. Hablaba del mensaje completo del Evangelio, aquel mensaje que siempre dará buenos resultados. Familia Casa de Luz, eso es lo que vamos a compartir. Pablo, antes de salir de Éfeso, iba a la sinagoga y hablaba de Jesús. Hablaba así, de tal forma que el verso 20 dice lo siguiente: los cuales, ahora sí, los judíos de la sinagoga, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Más qué? No accedió. ¿Ok? Los que escuchaban a Pablo sabían que Pablo hablaba con la verdad en amor. Y eso es una receta importantísima para ti, para mí, hablar la verdad en amor. Cualquier cosa que es más amor y menos verdad, o verdad sin amor, es una desgracia. Dimos a la gente, hay que hablar la verdad en amor. Pablo habla la verdad en amor. Él podía demostrar con las Escrituras que Jesús era el Mesías, el Cristo esperado. Pero no solo eso, él también tenía un testimonio de conversión a Jesús genuino, conocedor de la gracia de Dios, del amor de Dios inmerecido, sin agendas escondidas. Por eso es que la gente quería escuchar más y más a Pablo y le decían: quédate más tiempo, Pablo, queremos aprender más. Verso 21 dice que no, él lo que hizo fue se despidió y les dijo lo siguiente, y ya terminamos casi: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Todavía hay una estrategia que estoy implementando, todavía hay un plan. Dios me ha dicho que vaya hasta Siria, o sea, que vaya a Jerusalén, que vaya allá, que complete este voto que he hecho delante de Él. Hay una lógica detrás de esto es lo que vamos a estudiar ahorita. Pero otra vez voy a volver a ustedes, Éfeso, otra vez volveré a ustedes, Éfeso, si Dios quiere. Subraya esa palabra, esas 3 palabritas, si Dios quiere. Y entonces zarpa de Éfeso. Lo que dice Pablo, estoy solo de pasadita por Éfeso. Los dejo en buenas manos con mis amigos Priscila y Aquila. Ellos seguirán dando fruto en la familia de Dios. Me encanta, ¿se acuerdan? Priscila y Aquila fueron los primeros que Pablo conoció llegando a Corinto. Pablo solamente le oraba y le decía: Señor, ¿hacia dónde quieres que vaya? Acabo de venir del Areópago de Atenas. Estoy decidido a hablar de una persona, de Jesús y de este crucificado. ¿Hacia dónde quieres que vaya? Y se encuentra con estas personas con quienes conecta, ¿verdad? Judíos, inmigrantes, tenían el mismo oficio, la construcción de casas. De pronto él, mientras va construyendo las casas con ellos, mientras va, porque eran casas de tela, va cosiendo la tela, va haciéndole los bordes a la casa, él está trazando a Priscila y Aquila la palabra de Dios de tal forma que la fe de ellos se activa, creen en Jesús como su Señor y Salvador. Y ahora no solo son compañeros de oficio, sino que son compañeros en misiones. Y él se los lleva y los deja en Éfeso. Ya Pablo tiene esta confianza de dejar la obra de Dios en manos de ellos. Estoy de pasadita, les dejo en buenas manos, Priscila y Aquila. Ellos seguirán dando fruto en la familia de Dios. Ellos están usando los dones y talentos que Dios les ha dado. Por eso, Casa de Luz, de nuevo, estás invitado a ser parte
del equipo ganador, que es el equipo que sirve al Señor. Si lo puedes hacer, hazlo. Me es necesario pasar por Jerusalén, dice Pablo, para la fiesta judía. Quiero que me vean cómo cumplo con mi compromiso como judío que soy. Para que a mi regreso en el futuro, esto es tener visión, cuando llegue alguien dudando de si soy judío o no, porque ahora me he convertido al cristianismo, yo le puedo decir con convicción, claro que sí soy judío. Hasta hice el voto nazareo. Acabo de volver de Jerusalén. Y siendo judío, creo que Dios, que es nuestro Padre, porque así nos enseñó Jesús, ya envió a su Hijo. Y su Hijo se llama Jesús y Él es el Mesías, el Cristo. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo al cumplir con el voto nazareo era no cerrar ninguna puerta que Dios le pueda abrir en un futuro. La ciudadanía que él tenía, tanto como judía y como romana, él la debía de cuidar, porque eso le continuaba abriendo puertas para predicar el Evangelio. Es como que, por ejemplo, a mí hace algunos años, Dios me dio la oportunidad de hacerme ciudadano norteamericano. Y si bien es cierto, mi prioridad en ese momento era los papeles para mis padres, también es cierto que el día de hoy yo ejerzo esta ciudadanía para hablar por aquellos que no tienen voz y voto, para escoger a líderes, especialmente si creen en el Señor, que tienen valores del reino de Dios. Vamos a ejercer, no nos vamos a cerrar puertas, si podemos entrar por alguna puerta que Dios nos permita, para alcanzar a más personas para Cristo, para servir mejor a aquellos que no tienen voz y voto, pues lo vamos a hacer. Es algo parecido. Él quería asegurarse que todos sepan que él continuaba siendo judío y que este voto que él está haciendo no era un voto de arrepentimiento, era un voto de agradecimiento, de consagración. Va muy de acuerdo a cómo damos pasos de fe y de obediencia el día de hoy. Vamos a estar celebrando la Santa Cena en unos minutitos, por ejemplo. Ese es un compromiso que tenemos con Dios, de recordarle a través de los elementos de la Santa Cena, y vamos a participar. También tengo otro ejemplo aquí. No sé si se acuerdan cómo Pablo circuncidó a Timoteo. Pablo no lo hizo por obligación, ni por religión, ni por costumbre o tradición. Las hizo por amor, para que cuando Timoteo hable a los judíos no le digan: ¿con qué autoridad vienes tú, Timoteo, a hablarnos de Dios si tú no eres judío? Porque Timoteo, tal vez ellos le hubieran dicho: tú no eres judío, tu papá es griego. Timoteo en ese momento, siendo ya circuncidado, les pudo haber dicho esto: sí, mi padre es griego y sí, mi mamá es judía, y yo también soy judío porque fui circuncidado en mi carne como todo judío. O sea, al circuncidar Pablo a Timoteo, continuaba abriendo la puerta para que él pueda continuar presentando el Evangelio sin obstáculos. Me encanta. Por eso Pablo estaba determinado a ir a Jerusalén y terminar. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Esa es una frase que nos debemos llevar a nuestro corazón, debemos de practicarla y usarla, porque esto honra al Señor. Santiago 4, versos 13 al 15 dicen lo siguiente. Santiago, el hermano de Jesús, que escribe el libro que lleva su nombre, capítulo 4, versos 13 al 15 dice lo siguiente: a ver, vamos ahora, los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Eso dice Santiago. Y después dice: en lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es una muy buena práctica usarla. Y estamos como familia, acabamos de terminar las clases de paz financiera. Dios ha puesto en nuestro corazón salir de deudas, ¿verdad? Y vamos para allá. Ya les comentaba hace tiempo que estábamos vendiendo hasta el perrito, ¿verdad? Se salvó, todavía se ha salvado, nadie nos los ha comprado. Pero literalmente ya hemos puesto nuestra casita a la venta. Y algo que me encanta es que como familia hemos tomado esta decisión de salir de deudas, de, si Dios quiere, en algún momento vivir en una casa completamente pagada, no tener deudas con nadie más que el amar y el servir a los demás. Pero me encanta que como familia estamos haciendo estas oraciones de: si Dios quiere,
vamos a vender nuestra casita. Si Dios quiere, vamos a comprar otra casita. Si Dios quiere, vamos a hacer esto y aquello. Y es el punto que quiero resaltar. Pablo mismo dijo, Éfeso, estaré de regreso si Dios quiere. Practiquemos si Dios quiere. Ahora, hubo en la historia alguien que no dijo si Dios quiere y con muy buena autoridad. ¿Quién habrá sido? Jesús. ¿Ah? Él no dijo si Dios quiere porque Él era Dios y Él sabía lo que quería. Y cuando el Señor Jesús dijo, yo vuelvo por segunda vez, Él no dice si Dios quiere, ni tú y yo vamos a estar en duda, ¿será que volverá? No, Él quiere, lo ha prometido y lo va a cumplir. Él es Dios, Él sabe lo que quiere. No tiene que decir si Dios quiere. Es el único en la historia de la humanidad que puede dejar de decir si Dios quiere. Y de hecho nunca lo dijo así. Si Dios quiere, entonces, Casa de Luz, continuaremos con esta bella historia que revela la iglesia en el corazón de Dios, dando frutos en la familia de Dios. La próxima semana, si Dios quiere. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué recordamos o aprendimos hoy? ¿Cómo dar fruto en la familia de Dios? 10 conclusiones rapiditas, se las leo y terminamos. Dar fruto en la familia de Dios es ofrecer sacrificio de alabanza, esto es, frutos de labios que confiesan su nombre. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos dé de confesar el nombre de Jesús. Dar fruto en la familia de Dios es hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Este es un sacrificio que le agrada a Dios también. Dar fruto en la familia de Dios es obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Y si no quieren, me sacudo la ropa y que su sangre caiga sobre su cabeza. Ok. No me entendieron todos, pero ahí, después cuando vean la repetición del video van a decir, ay, ¿qué nos dijo ahí? Dar fruto en la familia de Dios es demostrar tu fe en obediencia bautizándote. Ya oíste, ya creíste, ahora bautízate. Lo vamos a hacer al fin de este mes. Dar fruto en la familia de Dios es llegar a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Búscale diario. Ven entre semana a las clases. Ve a los grupos de hogar. Ven aquí a la iglesia con regularidad. Vamos así a crecer juntos en la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sexto, dar fruto en la familia de Dios es no temer, hablar y no callar. Dios tiene mucho pueblo aquí. Dios tiene mucho pueblo allí donde tú vives. Séptimo, dar fruto en la familia de Dios es mirar al cielo cuando tocas fondo. Si estás en el piso, es el mejor momento para mirar al cielo. Por cierto, me tocó a mí, ya les dije, ¿no? Oh, ya ni me acuerdo de lo que les comparto. Ya son tantos servicios que ya ni me acuerdo. ¿Pueden creer? Que me caí y ¿sí supieron? ¿No? Que salí yo bien campante, que hubo una nevada así bien bonita, ¿no? Y abajo había una capa de hielo así impresionante, entonces salí así, ¡pua! Y cuando veo el cielo, pues estoy en el piso, ¿no? No te queda más que ver el cielo ahí. Ahora, antes cuando era joven, o más joven, porque todavía sigo siendo joven, antes cuando era más joven, me levantaba así de inmediato para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Para que nadie se dé cuenta. Me levantaba más rápido de lo que me caía para que nadie se dé cuenta y me vaya a decir algo. Entonces, pero ya ahora que no somos tan jóvenes, ya me di cuenta, me caigo y digo, me habré roto el brazo, la costilla. Entonces estás pensando, ¿no? Y empieza el dolor por acá y el de acá, y hay uno que todavía no se me pasa, pero esa es otra historia. Lo malo es que no hay ni un quiropráctico aquí en Casa de Luz. No. Bueno, no salió en la lista, pero el asunto es que mirar al cielo cuando tocas fondo es dar fruto en la familia de Dios. Octavo, dar fruto en la familia de Dios es reconocer que tu profesión, tu ocupación, tu oficio, es tu ordenación, es tu llamado, es la plataforma que Dios te ha dado para compartir a los demás de Cristo. Dar fruto en la familia de Dios, noveno, es hacer votos de agradecimiento, de consagración por amor a los demás, tipo Pablo, siendo flexibles para alcanzarlos. Décimo, dar fruto en la familia de Dios es hacer equipo en la obra de Dios con amigos de confianza. Aquí en tu iglesia, Casa de Luz, y por cierto, Casa de Luz no es la única iglesia. Casa de Luz no es la solución a tus problemas ni los míos. Jesús es la solución a tus problemas y los míos. Jesús es lo que la gente necesita. Me encanta hablar de Casa de Luz porque pues, no me gusta hablar de otras casas. Mejor hablo de la mía y de nuestra casa.
Simplemente por eso, pero no nos confundamos. Y estoy seguro, a hablar más acerca de este punto que honra al Señor. Casa de Luz es una opción para ti. Y esta hermosa iglesia te da a ti y me da a mí la oportunidad de servir a los demás. Entonces, porque Dios quiere una iglesia donde el evangelio completo sea predicado, donde el perdido sea encontrado, donde el creyente sea equipado, donde el pobre sea servido, donde el que está solo sea bienvenido y donde la gloria y el crédito de todo se ha dado a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Si tú hoy por primera vez entiendes esta necesidad de acercarte a Dios, ya sea que estés en el fondo tocando piso, o ya sea que reconoces que necesitas el perdón del Señor, Dios sí nos llama al arrepentimiento, a darle la espalda a nuestro pecado. Juan el Bautista dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino después y dijo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. El ser humano no tiene excusa, porque el reino de Dios se ha acercado a través de su Rey Jesús y habitó entre nosotros y está en medio nuestro el día de hoy. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él ha prometido que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él está. Jesús está aquí. Nuestro Padre, el Padre nuestro está aquí. Su Espíritu Santo también está aquí, que guió el pulso y la letra de Lucas, que escribió esta palabra que hoy estudiamos aquí. Aprovechemos la oportunidad y cerremos nuestros ojos y pongámonos a cuenta, aquellos que necesitamos ponernos a cuenta con el Señor. Amigo, amiga, si tú quieres, hermano, hermana, haz esta oración conmigo en donde le dices: Señor, en este día vengo desde el piso, tocando fondo. Señor, tú conoces mi situación. Te suplico, Señor, que me tomes de la mano, me levantes, me restaures. Fortalece mi fe aún más, Señor. Sé que tu palabra ha fortalecido mi fe en este día, pero sé tú guiándome de ahora en adelante. Quiero poner mis ojos en el cielo, de donde va a venir mi socorro. Mi socorro viene de ti. Tú hiciste los cielos y la tierra, Señor. Pongo en ti toda mi confianza y hago esta oración en el nombre de Jesús. Señor, también en este día reconozco que te he dado la espalda muchas veces. Tú y yo lo sabemos. Señor, perdóname, límpiame de mi maldad, guíame por tu camino eterno. Señor Jesús, tómame de la mano. Gracias por tu perdón, gracias por tu salvación. Tómame de la mano, creo en ti, te necesito. Hago esta oración, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Seguimos con nuestros ojos cerrados. Si tú hiciste alguna de estas oraciones, me encantaría orar ahora por ti, encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. Si tú hiciste alguna de estas oraciones, levanta tu mano ahí donde estás para saber que las hiciste. Veo sus manos levantadas. ¿Habrá alguien más? ¿Habrán algunos más? Veo sus manos levantadas. Qué bueno es el Señor. Gracias por la confianza. Veo sus manos levantadas. Gracias, Señor, te damos, porque tu palabra continúa haciendo efecto en cada uno de nosotros. Lo creemos, lo declaramos, lo hemos visto. Señor, gracias por cada vida que se ha rendido a ti. Tú conoces su situación y te pedimos que como familia les podamos abrazar y animar en el camino de Jesús. Señor, gracias por cada persona que ha entregado su vida a ti. Gracias por el perdón de pecados que solo obtenemos a través de ti y de tu sacrificio. Les encomendamos en tus preciosas manos, Señor, que las Biblias que ellos vayan a recibir sean ese alimento diario, esa palabra eterna que vivifique sus vidas cada día. Lo hacemos con cariño, Señor. Queremos que les vaya bien. Les encomendamos en tus poderosas manos, Dios, y hacemos esta oración en la confianza que tenemos en ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.